¿qué es la política comparada? Digamos que sería la primera interrogante sobre la cual reflexionar hoy, y luego a raíz de ese interrogante pues ir entrando en aplicaciones prácticas que tiene esta disciplina y que de una forma u otra son de gran interés para luego ya ubicarnos en lo que vimos con la presentación del programa, que son las formas políticas, ¿no? El programa ya tienen a su disposición todo el programa, y si tienen el manual comprado, que ya he visto que mucha gente ya lo tiene, pues ya tenemos todo. O sea, en la plataforma online está el programa, están las lecturas complementarias y solo queda, digamos, de su cuenta comprar el manual. El manual, si siguen el programa, verán que tiene un orden un poco contraintuitivo, ¿no? En vez de empezar el manual por el principio, vamos a empezar el manual por el final. ¿Por qué? Un poco por lo que vimos el día del programa. Me interesa más fijar primero las diferencias entre presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo, y luego ver los tipos de sistemas electorales. Entonces, en ese sentido, si se fijan, el manual empieza por sistemas electorales y luego pasa a formas, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo al revés. El manual se puede leer como cajones estancos, entonces en ese sentido no representa ningún problema. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar leyendo sobre formas políticas. El primer capítulo es el de presidencialismo y luego ya pasamos a sistemas electorales. Ahora bien, el manual, ese libro de Sartori, Ingeniería Constitucional, tiene una dinámica que es ingeniería constitucional en perspectiva comparada. Es decir, nuestro método, lo que vamos a utilizar es política comparada, una subdisciplina de ciencia política que se empieza a desarrollar a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70. Hay un artículo general, un artículo de estos seminal, hecho por un politólogo holandés que se llama Arend Liphart, que lleva por nombre el método comparado. Método comparado. Literalmente, la política comparada y el método comparado sería la traducción al castellano. Fue un artículo publicado en la Revista Americana de Ciencia Política muy prestigioso. Ese es el libro. Se ve nítido y sería ir al índice y empezar por el final, ¿no? Es muy cómodo de leer. Yo es la versión que tengo yo. Lo que les dije el otro día, me huevearon el primero. No, el Kindle no me lo huevea. Bueno, a saber, igual sí, pero a ver, siempre queda mano. El punto es, ese libro de Liphart, ese manual, ese artículo, perdón, sobre lo que reflexiona es sobre la utilidad de comparar. O sea, no tanto sobre los qués, sino sobre los cómo, ¿no? O sea, la política comparada se pregunta más los cómo que los qués. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay muchas cosas que comparar, que se pueden comparar. Los que hayan estudiado Derecho, se puede comparar Derecho comparado, es una disciplina. Se pueden comparar políticas públicas, se pueden comparar modelos de administración pública, se pueden comparar modelos de desarrollo, que creo que también han visto, desarrollo económico, proyectos de desarrollo económico, se pueden comparar infinidad de cosas. Entonces, esta disciplina generalmente desarrolla preguntas sobre cómo comparar, cuál es la mejor forma de comparar, para, hasta cierto punto, generar conocimiento. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Método experimental y método estadístico. Son tres. Experimentos, estadística, comparación. Los tres son aproximaciones para generar conocimiento desde la ciencia política, para hasta cierto punto conocer nuestros sistemas políticos, ver si funcionan bien, diagnosticar qué problemas tienen, proponer soluciones, etc. Obvio que el método experimental es difícil. No vamos a utilizar humanos y experimentar con ellos igual que se experimenta en un laboratorio, ¿no? Aunque a día de hoy hay un journal que pertenece a Cambridge que se llama Revista de Ciencia Política Experimental. ¿Por qué? Porque como la ciencia política copia la economía y la economía ya está haciendo lo que se denomina experimental economics, que es meter a gente delante de una compu y hacerles juegos para ver si cooperan, si no cooperan, si son egoístas, si no son egoístas, ese tipo de cuestiones se están empezando a implementar
de ciencia política. Yo, bueno, el journal este de Experimental Political Science tiene como 3 números, es muy reciente, salió el año pasado. Y ese journal, cuando uno lo abre, la verdad es que yo no entiendo nada. O sea, uno ve los modelos de los experimentos y tal, son difícilmente comprensibles, y los propios directivos del journal señalan las limitaciones de la metodología. O sea, no se conoce tanto haciendo experimentos, ¿no? En ese sentido. Método estadístico es un método estándar, que efectivamente es muy funcional, es una herramienta que se utiliza mucho en ciencias sociales para obtener información, para diagnosticar problemas, etc. Y el método comparado es un complemento y a veces un agregado de el método estadístico. Entonces, en ese sentido, bueno, nos interesa. ¿Qué diríamos, para ir ya al método comparado, qué diríamos del método comparado? Hay muchas formas de compararlo. Y ese artículo de Liphart, en realidad, lo que pretende tratar es cómo podemos desarrollar política comparada, qué tipos de estudio podemos desarrollar como política comparada. Y ahí es donde, bueno, esta presentación, en teoría, puede servirles para pensar en una idea. Uno de los factores, uno de los requisitos para superar esta materia es ese trabajo final, ese artículo de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, una pregunta interesante es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tema voy a tratar? Bueno, yo soy muy crítico con este tipo de estudios, pero ahí Liphart dice: los estudios estrictamente descriptivos, que se denomina estudios alteoréticos en lengua española, esos estudios sirven para conocer, para generar conocimiento. ¿Qué es un estudio alteorético? Bueno, pues si agarran, por ejemplo, el manual de Manuel Cañón, ¿no? Ese manual que lleva por nombre Sistemas Políticos de América Latina, y que en 2 volúmenes recoge una descripción constitucional y también política de los distintos estados que forman el continente, ¿no? Son estudios teóricos. Es un estudio teórico. ¿Marco teórico del estudio? Ninguno. ¿Qué pretende el autor? Describir. ¿Qué se quiere con el escrito? Que nos hagamos una idea de la arquitectura institucional existente en cada uno de los países. No tanto cómo ha funcionado, no tanto si es eficiente o no, no tanto... Es descriptivo. Básicamente es descriptivo. ¿Puede haber trabajos en esta materia descriptivos? No es lo ideal. Tampoco voy a negar, si lo dice Liphart, el EDU no va a decir que Liphart está equivocado. Se puede conocer solo describiendo. Entonces, en ese sentido, puede haber trabajos descriptivos. Oye, a mí me interesa estudiar el gobierno local de tal sitio porque considero que es muy útil para conocer mejor el funcionamiento rural en Guatemala, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Pues valdría. Es un estudio de política comparada y en esta disciplina pues tiene cabida ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los primeros estudios de política comparada son estudios estrictamente descriptivos. Pero a raíz de eso ya empiezan a desarrollarse estudios que van más allá de la descripción. Los primeros vamos a ponerlos aquí, descriptivos. Luego va a haber estudios que, bueno, sencillamente proponen hipótesis. Para hasta cierto punto sustentar la hipótesis o para hasta cierto punto refutar la hipótesis. Y eso ha sido algo que se ha trabajado mucho en la ciencia política. Ejemplo. ¿Qué es antes? ¿Democracia o desarrollo económico? Jugar con eso. ¿Cómo es la evolución? En la presentación que les voy a subir van a poder comprobar que, lo queramos o no, las democracias consolidadas primero se han desarrollado y luego se han vuelto democracias. O sea, es bastante difícil. Es bastante difícil tener una democracia y que esa democracia ayude a generar desarrollo económico. Es más fácil que en la senda del desarrollo económico, una vez que ya está un país, se democratice. Son tendencias. Los países que crecen económicamente tienden a democratizarse en caso de que no sea. Pero no, esto es importante porque muchas veces algún idealista propone la democracia como un mecanismo para generar prosperidad económica y eso no parece que sea así. La democracia no ayuda a generar prosperidad económica.
La democracia muchas veces es consecuencia de la prosperidad económica. Es decir, los países, cuanto más desarrollo económico poseen y cuanto más estable es su crecimiento en cuanto a renta per cápita se refiere, tienden a democratizarse. Eso es lo lógico. Ese es el orden de los factores. Aquí sí que el orden de los factores altera el producto. La ciencia política, pues ha descubierto eso con grandes trabajos, ¿no? Hay raras avis, hay estudios de caso que desvían hasta cierto punto esta hipótesis que acabamos de lanzar. Sí. ¿Qué país? Países pobres que se democratizan y que entran un poquito en la senda del desarrollo. Porque generalmente uno piensa al revés, que es como piensa la ciencia política corriente dominante. País que crece económicamente tiende a democratizarse. Ejemplo, Chile. País que crece económicamente tiende a democratizarse. Ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur nace como un país medio autoritario, libertad de expresión y todas esas cuestiones le importaba un pito ahora no recuerdo, el dictador surcoreano, pero progresivamente y de la mano del desarrollo económico, claro, cada día más gente tiene acceso a renta, cada día más gente tiene poder de compra, y cuando voy satisfaciendo necesidades materiales, empiezo a preocuparme de mi libertad de expresión, empiezo a preocuparme de mi libertad de conciencia, asociación, etc. Entonces, en ese sentido, el sendero de la democratización va un poquito de la mano de la prosperidad económica. Pero hay países que se han democratizado y han llegado a la prosperidad económica. El caso de China, pues, por ahora no está democratizado. Es más, China es bien interesante el caso compuesto. ¿Por qué? Hong Kong, que está muy de moda por la revolución de los paraguas, que es una revolución muy bonita. Esa revolución pacífica, dirigida por un profesor de Derecho y uno de Ciencia Política, venenosos todos. Entonces, esa revolución, dirigida por un profesor de Derecho y de Ciencia Política de la Universidad de Hong Kong, claro, moviliza estudiantes ¿para qué? Para pedir un sufragio activo y pasivo universal. Esa es la reivindicación de los manifestantes de Hong Kong. Yo quiero un sufragio activo y pasivo, el derecho a votar y ser votado universal. Entonces, en ese sentido, claro, Hong Kong, ¿qué renta per cápita tiene? Elevadísima. O sea, la hipótesis se corrobora muy bien. Las rentas más altas de China presionan por la democratización. Hong Kong además tiene la particularidad de haber sido colonia británica, etc. Claro, ellos han saboreado un poco la libertad. Entonces, en ese sentido, les cuesta aceptar que el régimen chino, por eso comienza la protesta, filtre los candidatos y limite el sufragio pasivo. China no quería limitar el sufragio activo. China lo que quería en Hong Kong es limitar el sufragio pasivo, filtrar los candidatos que se presentan a las elecciones. Entonces, cuando la gente se da cuenta de eso, salta y bochinchea. Bien bochinchado, es un buen bochinche. Entonces, en ese sentido, es un buen bochinche que además tiene mucho que ver con, porque claro, es gente que sabe con teoría de la acción colectiva. La clase media. Claro, por supuesto, que tiene poder adquisitivo alto, una clase media fuerte. Entonces, en ese sentido, la hipótesis se corrobora. O sea, precisamente los que van bien económicamente son los que meten la tensión democratizadora. Ahí sí se corrobora la hipótesis. Pero hay casos desviados. Yo pienso los países de cuarta ola de democratización. Los países comunistas, por ejemplo. Los países de Europa del Este. Los países se meten en el campo de la democracia siendo países con bajas rentas per cápita y son países que en algunos casos sufren procesos de desarrollo muy acelerados. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, los países bálticos, Letonia, Lituania y sobre todo Estonia. Son tres países que una vez se separan de la Unión Soviética y con unos niveles de renta muy bajos, acceden a la democratización y el proceso democrático se desarrolla de la mano de un proceso de desarrollo económico muy interesante. Pero no es la hipótesis normal de ciencia política, es un caso desviado, pero aplica. Y no solo aplica en los países bálticos, aplica en otro tipo de países. Ejemplo,
siempre de Europa del Este, ¿verdad? Que son el caso raro. Ejemplo, Croacia. Ejemplo, Eslovenia. Ejemplo, hasta cierto punto, Hungría o Polonia. ¿Sigue habiendo países pobres a pesar de la democratización en Europa del Este? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Rumanía, por ejemplo, o Bulgaria, por ejemplo, siguen marcando niveles de renta muy bajos a pesar de haber sido democráticas. Con esto quiero decir que, bueno, desde la política comparada, como se observan, cómo interactúan varios países, de lo que intentamos es detectar patrones, el patrón principal es aquel país que crece económicamente de manera acelerada tiende a democratizarse. Esa es la hipótesis más exitosa. ¿Significa que hay excepciones? Hay excepciones. Pero en general, país que genera mucho pisto tiende a democratizarse. Hay raras avis también ahí, ¿eh? Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Qatar. La gente de democracia no quiere saber nada. No sé si hay musulmanes aquí, no pretendo hacer chistes de los musulmanes, pero o sea, turbantito y como toda la vida. Esos ahí, esos no quieren saber nada de democracia. Y en países como Dubái hay cosas bien interesantes. Estaba leyendo el otro día, el 95% de la población de Dubái es extranjera. Es el país con mayor número de migrantes del planeta. Pero claro, los migrantes ahí no tienen derechos, entonces no importa. Claro, o sea, nadie tiene como acceso a ningún privilegio de la ciudadanía. Lo estaba leyendo en un paper de política comparada asociado a la migración y era una cosa terriblemente interesante. El autor decía, en Dubái no hay problemas multiculturales con los inmigrantes. El migrante que se mueva, deportado inmediatamente y punto. ¿Claro? Entonces, ¿qué más da el porcentaje de migración? Un poco lo que importa son la rigurosidad en la aplicación de la norma y esos países lo tienen pues bastante limpio. Pero bueno, de todas formas, eso de estudios comprobando una hipótesis o rechazándola, son estudios muy interesantes. Estudios descriptivos analizando los casos desviados, unos estudios de casos desviados, son muy interesantes y también aplican. Entonces, ese tipo de trabajos son los que, de una forma u otra, se esperan en una materia de esta naturaleza, en una materia de política comparada. Estudios estrictamente descriptivos, estudios que confirmen o rechacen una determinada hipótesis de ciencia política, estudios que muestren la particularidad, la excepcionalidad de un caso desviado. Casos desviados se pueden encontrar en cualquier parte. Seguro que hay patrones, positivos o negativos, de funcionamiento y hay alguna excepción que rompe la norma. ¿Conocer eso es interesante? Por supuesto que sí. El año pasado salió un artículo buenísimo en una revista chilena sobre el mundo local guatemalteco. Él lo publicó, no sé si viste ese paper, Sofi, Iván Morales, un politólogo guatemalteco que vive en Chile, y publicó un artículo, una regresión discontinua, un artículo cuantitativo, en el cual decía que ser incumbente era perjudicial. Claro, el incumbente, no sé si les suena de otras clases, el incumbente es aquel que está en el poder. El incumbente es aquel que está en el poder. Con los diputados no se puede hacer este tipo de estudios porque nuestro sistema electoral es plurinominal y cerrado, entonces, como nadie conoce al diputado, pues ese no es ni incumbente ni no incumbente. El incumbente se mira muy bien en los alcaldes. Ser alcalde ¿es un beneficio para mantenerte en el poder en la siguiente o es una cosa que no es beneficiosa? O sea, lo que intentó medir este politólogo, probabilidades de ganar que mi opositor, o tengo menos probabilidades de ganar que mi opositor. ¿Qué suponen que dio el estudio? Menos. O sea, menos. Un 18% de probabilidad menor de ganar. Es más, nos quedamos tontos también nosotros. Yo me quedé como diciendo, bueno, eso es imposible. Y uno empieza a decir, bueno, está presente, Tornocoro, Azul, no sé qué, no sé cuánto, llevan más de 2 legislaturas. Ya, decía el tipo, pero yo me di 327 municipios. Y es muy difícil que me digas una cincuentena de alcaldes que repiten 2 veces. Efectivamente, cuando vas a los números, es que es un trabajo de hormiga. Es hacer una base de datos, es ver las legislaturas municipales desde mediados de los 90 y empezar a medir. Y empezar a estudiar que lo que popularmente todo el mundo cree, ser alcalde te da más poder y por lo tanto tienes más capacidad para convencer a la ciudadanía. No, en realidad es
es una barrera contra ti, no una cuestión a favor de tu candidatura. Entonces los incumbentes, un artículo, ¿quieren que les suba ese artículo? Sí. Se lo voy a subir, les va a gustar mucho, es un artículo que salió en una revista chilena de economía muy prestigiosa, la revista de la Universidad Católica de Chile. Es un artículo muy bueno, es contraintuitivo total, es una buena idea. O sea, ese tipo de producción sería bueno que surgiese aquí. Ser un poquito original, ya que tenemos 3 meses, joder, sean originales. O sea, invéntense así temas interesantes. Ese tenía una complejidad matemática bastante importante, pero en el fondo se puede ser original sin necesidad de complejidades matemáticas. Nosotros, el que medimos nosotros, un texto muy original y no tenía complejidad matemática. Lo único que básicamente nos preocupó era contar lo que cuenta. Y nosotros fuimos al legislativo. ¿Cuántos novatos hay en el legislativo? 3. Novatos. ¿Qué significa novato bajo nuestra definición? Una legislatura, primera legislatura. Novatos, ¿cuántos? En porcentaje. Más. Un 80%. Un 56. Y si metemos 2, un 80. Ya nos vamos a un 80, 80 y pico. ¿Qué significa? Bueno, no sé si hay diputados en la sala. Que nuestros diputados son novatos. No son como los gringos, que tienen continuidad en el ejercicio y tal, de su cargo y tal. Nuestros diputados son novatos. Solo el 5% de nuestros diputados lleva más de 16 años. O sea, el 5% que son 6, ¿no? 6 diputados. 7. Que ahora quiero entrevistarlos. Porque lo interesante sería ver por qué llevan tanto. O sea, ¿qué ha hecho? Y no tiene complejidad matemática tampoco. Esto lo estamos haciendo con Cristian. ¿Qué es lo que hace? A ver si hay algún patrón en la entrevista. ¿Qué es lo que hace que hayan durado tanto? Pues conexiones con no sé qué, o que entre en lista nacional, o qué sé yo. Hay que verlo, no lo sé. Yo no sé la respuesta. El punto es que es un trabajo que despierte interés. O sea, ¿qué hace que los que triunfen? Si es que hay patrones, a lo mejor no hay patrones. Y que explica la rotación elevada, no lo sabemos. Ese tipo de cuestiones no se sabe. En otro tipo de países sí se sabe. Institucionalización de partidos, pues puede ser. Formación de cuadros, débil formación de cuadros de los partidos, pues puede ser. Hay 1000 preguntas. El punto es evidenciarlo. Hay quienes cambian con cada legislatura de partido y Ah, claro. siguen ganando. Claro. No, claro. No, todas No, pero las este año veces. es el más. Ese texto ya existe. Si ven otra vez América Latina hoy, transfugismo político en Guatemala, ese ya está publicado. Y efectivamente, los niveles de transfugismo, comparándolo con otros países latinoamericanos, son muy elevados. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, en ese sentido, eso es más, el artículo que vamos a leer nosotros, que ya tienen en el Moodle, El único, sobre todo. que Gracias. cuadriculado, no Sí. alemán, pero cuadriculado. El único que subió, no sé, pero uno de los que subí es Scott Manwaring y Mariano Torcal, un artículo sobre la institucionalización de partidos en América Latina. Ese artículo tiene una referencia sobre Guatemala de Javier Fortín, que muchos de ustedes quizás conozcan a Javier Fortín, trabajaba en la embajada de Estados Unidos y ahora no sé dónde trabaja, algún lobby por ahí. Pero el punto es, Javier Fortín investigó muy bien a profundidad el transfugismo del país y eso está publicado. Entonces, ¿qué es política comparada? Un poco lo que quieran, hagan un enfoque serio, sean conscientes del qué y sobre todo del cómo. ¿Cómo voy a evidenciar? Es el debate metodológico. Unos van a ser, los ingenieros, un poco más sofisticados matemáticamente, tienen el conocimiento para hacerlo. Otros, los que venimos de ciencias sociales, menos sofisticados matemáticamente, pero tenemos que tirar de la originalidad. ¿Se puede medir y cuantificar de manera simple y siendo original? Sí. El punto es pensar un poquito y encontrar un poco lo que te gusta. Entonces, ese tipo de cuestiones, ténganlas en cuenta. Estudios de política comparada, vamos a ver. ¿Qué hay que tener? Un poquito sentido común. La palabra clave aquí es
comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Hay cosas que son incomparables, o esas cosas que son incomparables y que potencialmente se pueden comparar, hay que justificarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, si llevo un estudio, quiero comparar el gobierno local en Noruega con Guatemala. Joder, pues está jodido. Noruega tiene una inversión por habitante de un montón de miles de dólares mensualmente y Guatemala no. Comparar eso no tiene tanto sentido. ¿Hay herramientas que nos orientan en la comparación? Por supuesto que sí. Ejemplo. Ya hay estudios de ciencia política que han filtrado cómo se llevan a cabo agregados de países. Y a mí me gusta mucho uno, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo de Huntington sobre olas de democratización. Hay una cuarta ola, que ya es la de los países comunistas. Pero las olas de democratización, hombre, nos orientan y nos generan herramientas para comparar. Pero yo el privilegio que le veo a todos esos trabajos es que nos ubican. Nos ponen una fecha de partida y nos ponen una fecha de final. Y eso nos da una serie longitudinal de tiempo, hombre, sobre la que podemos obtener datos y a partir de esos datos empezar a diagnosticar problemas, virtudes, defectos del sistema político que estemos estudiando. Los países latinoamericanos, todos, son parte de la tercera ola de democratización. El último país, a ver si se recuerdan de la sesión pasada, último país en transitar a la democracia en América Latina. México, el año 2000. Ahora ya está Venezuela en el ranking otra vez de las dictaduras, pero obviamente, lo queramos o no, Chávez ganaba justamente las elecciones. O sea, yo creo que Venezuela se convirtió en un autoritarismo competitivo hace 2-3 años. Y sobre todo se hizo evidente cuando Maduro, hombre, dio palo en las manifestaciones, hubo muertos en las calles, bueno, todo ese tipo de cuestiones, y la situación actual que es casi insostenible, pero con Chávez era una democracia a la deriva, populista, tal, bueno, sí, todo lo que quieran, pero democracia. O sea, ahí se respetaba y tal, y más o menos se competía electoralmente. Otra cosa que la competición electoral tuviese incentivos perversos y fuese progresivamente degenerando, aunque eso es otro tema. El populismo se puede estudiar. ¿Qué características tiene un régimen populista? Se puede estudiar. Yo, cuando hablo de populismos, yo no sé si están de acuerdo o no, pero yo creo que la ciencia política distingue entre estrategia y régimen. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque populistas somos todos. A la hora de competir, somos todos. El que diga que un político no miente un poquito. O sea, estrategia populista, qué sé yo. Ahora, el régimen populista no lo construyen todos. No todos los políticos que entran en el poder ejecutivo utilizan el poder ejecutivo para erosionar la división de poderes. Que de facto, independientemente del cliché ideológico que tengamos, fue lo que hizo Chávez. Chávez erosionó la división de poderes. La erosionó. Chávez erosionó la organización territorial del Estado venezolano. La organización territorial del Estado venezolano era federal y a día de hoy es unitaria. La cambió. Entonces, en ese sentido, una cosa es una estrategia populista, todos la utilizan. Otra cosa es un régimen populista, esos no lo utilizan todos. ¿Hay personas híbridas? Sí. Yo para ahora, ya que le di a la izquierda, ahora le voy a dar a la derecha. Uribe, que parece una vaca sagrada, ¿no? Todo el mundo ve a Uribe, Uribe. Uribe dice cosas bonitas, sí. Duplicó la renta per cápita de Colombia, eso es innegable. Pero quiso manipular la Constitución para reelegirse. Era tonto, chaval. Chaval le salió bien, sabía que tenía apoyo popular, y quiso hacer lo que hizo Chávez. Lo mismo. Manipular todo el legislativo para entrar a una reforma constitucional que habilitase la reelección de sí mismo. ¿Le frenaron los amigos? Sí. ¿Hubo suerte en Colombia? Bueno, pues sí. Pero el punto es que la tentación populista yo creo que está en casi todos. En casi todos. O sea, pero estrategia y régimen son dos cosas distintas. Una cosa es cómo compito, otra cosa es cuando compito, qué edifico. Sí. Una pregunta. Como hemos tenido las otras clases acá, ¿verdad? Nos han hablado de populismo, los gobiernos
sin embargo, el populismo puede ser también que alguien quiere cambiar el modelo, un modelo por otro. Por ejemplo, si tenemos un modelo social a un modelo liberal, y muchas veces, no sé, si no lo conocemos y quieren meter premisas que no se han ejecutado, que no se puede práctica, sino que por supuestos, porque creen que si va a ser no es un populismo. El que digamos lo hace manu militari. Por ejemplo, vamos a hablar, hay una corriente de una jovencita que estudia acá, ¿verdad? Que habla sobre Bueno, ya, no hace falta, ya sabemos todos quién es. no puede ser. Gloria Álvarez, Sí, ¿no? no puede ser populista. No. La estrategia sí. Por eso, La estrategia sí. El régimen es distinto. Correcto. Claro, o sea, ese es el punto de diferenciar. Hay que diferenciar. Estrategia populista la tenemos todos. ¿Por qué? Porque es un vendedor. El político es un vendedor. El político tiene un trabajo, maicear. Todos los que estamos aquí entendemos maiceo, ¿no? La gente que quiere maíz, el político que quiere es el dueño del maíz. Entonces hay que maicear. El maiceo, como es recurso escaso, implica un juego de poder. El maíz es un recurso escaso. Entonces, ese juego de poder, cómo llegar a ganar en ese juego de poder, implica un poquito de demagogia. Pero una cosa es estrategia populista, una estrategia de marketing para convencer al votante y conseguir su voto. Otra cosa es modificar la estructura de reglas para que yo salga beneficiado una vez tengo el poder. Los regímenes populistas tienden a concentrar y centralizar poder en la figura del cabeza del ejecutivo. Y con ello, ¿qué se produce? Una erosión de todo el sistema político. La división de poderes desaparece. Progresivamente el cuarto poder, la libertad de prensa, etc., tiende a desaparecer. No es lo mismo. Una cosa es vender un mensaje y ganar, estrategia. Otra cosa es mutar el sistema político. Yo creo, hablando del caso del que estamos hablando, que Gloria Álvarez no quiere erosionar la división de poderes. Chávez sí quería, y lo dijo, no mintió. Dijo, ¿qué dijo Chávez? Si ven videos que están en YouTube, es que la gente, en YouTube están. ¿Qué decía Chávez? Esta constitución está moribunda y yo la voy a cambiar. Y lo hizo, lo llevó y lo hizo. Y si se fijan hay patrones, todos lo hicieron. Evo Morales cambió la Constitución. Correa cambió la Constitución. Entonces, en ese sentido, la Kirchner no pudo. En ese sentido, hay patrones de cambio. Pero yo lo que quiero decir también, porque parece que el populismo no es solo de izquierdas, es de derechas también. Ese es el debate, bueno, no es un debate, yo no lo he tenido con Gloria, pero yo creo que ese debate que tuvo Gloria, no sé si vieron ese debate con Álvaro Velázquez, que Álvaro Velázquez decía, no, nosotros decimos neoliberal y los de derechas dicen populismo. Hombre, eso es muy poco científico y muy poco politológico. El populismo, que se puede estudiar desde política comparada, por supuesto, hay un paper, bueno, es maravilloso, Populismo en Europa y en América Latina, un artículo de un profesor mexicano que se puede descargar de una revista académica que se llama Espiral, de la Universidad de Guadalajara, y en esa revista, en ese artículo lo que dice es el populismo es en sí mismo una ideología, tiene una morfología distinta al resto. Y hay populistas de izquierdas y de derechas. Tan populista es el líder de izquierdas que le echa la culpa de todos los males del país a los ricos del país, como el líder de extrema derecha en Europa que dice que todos los extranjeros son culpables de la delincuencia y de todos los problemas del desempleo y de todos los problemas que el país tiene, ¿no? Y eso sí hay patrones. Parece que los más populistas en Europa son de extrema derecha y los más populistas en América Latina tienden a ser de izquierdas. Por razones de coyuntura. Porque ambos tienen en común una cosa. Canalizan descontento. El populista canaliza descontento. El populista canaliza frustración. Gente emputada. Claro, cuando el sistema político no responde ni satisface las necesidades de la ciudadanía, en la oferta política si hay democracia va a surgir un candidato que canalice ese descontento. Y ese descontento puede ser o de derechas o de izquierdas. Pues no tiene ideología. Es lo que les hace al populista ser populista es que canaliza descontento y con ello contento.
eso. Se puede decir que entonces la promesa de mano dura era populista. Desde un punto de vista estratégico, sí. De derecha. De derecha. Pero no construyó un régimen populista ortodoxo. Estratégico, no, estratégico. No, sí era estratégico. Con las reformas del... Estratégico, pero Otto, un régimen populista, yo no lo tipificaría a Otto Pérez Molina. Vamos a ver, la literatura, estemos de acuerdo o no, dice tres cosas. El populismo tiene que tener un líder carismático. El populismo tiene que tener una fusión entre ese líder y el pueblo. Es decir, lo que dice el líder es expresión del pueblo. A Otto no es eso. O sea, todo lo que dice Otto, hay un montón de personas que en los medios de comunicación no, el tío es un mindundi, lo insultan, se ríen de él, o sea, eso quiero decir, o sea, hay mucho, no es por hacer propaganda, pero hay mucho contrapoder. aunque parezca lo contrario, en redes sociales, en tal, hay mucha presencia. Y luego, después de ese elemento, líder carismático, fusión líder y pueblo, tiene que haber un discurso que tiene un enemigo. Y yo no veo que en el discurso de Otto haya un enemigo. Ese enemigo, por ejemplo, en el discurso de Chávez era la oligarquía venezolana o Estados Unidos y España, que no paraban de joder. España desde hace 500 años dijo una vez, bueno, por eso el rey le dijo, ¿por qué no te callas? El otro, claro, que fue una pelea muy bonita. El otro, bueno, ese tipo de enemigos, Estados Unidos, España, la oligarquía, yo a Otto no le veo ver enemigos por ninguna parte. Entonces no le veo yo que tendrá estrategias populistas como todo político, pero eso de querer edificar un régimen populista, difícil. Por ahora, gracias a Dios. Guatemala, yo como lo veo, hay un artículo de un tipo que se llama Anthony Downs, tiene un artículo fantástico, que se llama Teoría Económica de la Democracia, una interpretación económica de la democracia. Y dice que hay varios modelos de competencia. Guatemala es un caos de la gran diablo. Y muchas veces los populistas emanan de dinámicas bipolares, bimodales, con mucha polarización. En Guatemala hay caos. Y mucha gente ve que el caos es malo, pero el caos tiene sus virtudes también. El caos significa que concentrar poder no es tan fácil, hay atomización, hay tal. Esos son límites. Eso te vuelve, eso complica al tipo que quiere concentrar, ¿no? El caos complica la concentración y centralización de poder, y eso está bien. El problema es que muchas veces, a lo mejor, en el sistema político guatemalteco no se busca conscientemente. Pero otros sistemas, vamos a verlo, porque Sartori habla de él parcialmente, cuando veamos el parlamentarismo y la reflexión que hace Sartori sobre el sistema político italiano, Italia es un caos consciente. Los gobiernos en Italia no duran porque la constitución italiana quiere que no duren. O sea, el gobierno, si se puede checar online, porque esto lo chequeamos en su momento, en 60 años creo que tuvieron 57 gobiernos, los italianos. En 60 años, 57 gobiernos. Imagínense en Guatemala lo que podría suceder. Sería muy inestable el país. En Italia no es inestable porque el órgano que toma decisiones en Italia es el legislativo, no el ejecutivo. Entonces, que el ejecutivo entre y salga no importa absolutamente nada. Lo que tiene que estar estable es el legislativo. Y si el legislativo está estable, el país está estable. Y si el legislativo no está estable, el país no está estable. En un régimen como el nuestro, que es presidencialista, en el cual el ejecutivo emana directamente de una votación popular, pues la cosa es distinta, claro. Tiene que estar estable el ejecutivo, pero eso es lo que hay que comparar. O sea, ¿por qué en Italia, que haya 60 gobiernos en 60 años, una media de año y pico por gobierno, no representa un problema para el país? ¿Y por qué eso en otros sistemas sería un problema gravísimo? Y eso es una de las críticas que uno de los artículos que están en el Moodle, el de Dieter Nolen, Presidencialismo versus Parlamentarismo, va a tocar. Hay autores que dicen, bueno, autores y evidencia empírica, Bélgica hace 2 años estuvo 380 días sin gobierno. Y los belgas no se estaban matando por la calle. O sea, los belgas, pues eso, comiendo chocolate, chupando cerveza, lo que hacen habitualmente. O sea, el belga estaba a lo suyo y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el Parlamento belga controlaba la situación y automáticamente no somos capaces de formar gobierno, pero repliquemos el presupuesto del año anterior, tenemos una máquina administrativa que funciona bien,
no pasó nada. O sea, los directores generales, que son cargos burocráticos, no políticos, automáticamente se les dio la orden política de decir, el presupuesto del año pasado, copy-paste. Copiaron, pegaron y ya está. ¿Por qué copiaron y pegaron? Hombre, si no hay un órgano democráticamente elegido que de manera lícita modifique la toma de decisiones en el país, pues vamos al último, que fue democráticamente elegido, al último presupuesto y ya tenemos un faro, una guía. Se replicó ese presupuesto, no pasó nada. 300 y pico días, se puede comprobar online. Batieron récords sin gobierno. Algún belga hacía chiste de decir, ¿y ahora para qué lo queremos? Echémoslos. O sea, si funcionamos solos, ¿para qué los queremos? Y tal, había titulares en los periódicos y tal. Y efectivamente el país funcionaba solo. Pero si tienes una buena administración pública, si tienes un legislativo estable, el hecho de formar o no formar gobierno no es tan relevante si tienes un ancla detrás. Claro, el problema es que no tengas ancla, que no tengas un presupuesto cercano. Eso puede durar 300 días, no puede durar 1000. Pero 300 duró, más de 300, más de un año. Bueno, las olas de democratización. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? 1974, 1990. Podemos hacerlo más amplio. 1974, año 2000, por lo de México. 1974, año 2000. ¿Por qué? Porque esas son las nuestras, las de nuestro continente. Y ahí es donde encontramos un montón de comparación. Podemos comparar cómo funcionan los países centroamericanos, por eso podemos comparar cómo funcionan los países andinos, que a mi juicio son muy interesantes. Podemos comparar cómo funciona el cono sur, una Argentina, un Uruguay, un Brasil. Podemos comparar lo que queramos. Entonces ahí, ser un poquito originales con las ideas, y a ver qué estudios salen. Sobre Centroamérica, el problema es el de siempre. Datos. Bibliografía. Un país como Honduras, miren que yo intento. No hay ni mierda. No hay dónde agarrar. Uno ve manuales, yo vi manuales de profesores mexicanos, de profesores españoles, de profesores hondureños. No hay nada. De Guatemala todavía algo hay. Y de El Salvador también. Y de Costa Rica hay un montón. Costa Rica es el más diagnosticado. Yo sé que los ticos, no sé si los ticos son más insoportables, pero ellos producen datos. Es que eso hay que agradecérselo, hay que agradecérselo. Producen datos, son transparentes, más o menos los tienen todos online, en PDF, se pueden descargar, o sea, es amigable, es amigable. Hay otros países que es complicado, Nicaragua no sé nada, pero bueno, en realidad ese punto es el reto si uno quiere sumergirse en Centroamérica, claro. Es un reto. Si uno tiene algún contacto, gente con la que pueda hablar, a la que pueda entrevistar, bueno, pues es un mecanismo para implementar un cómo, tener información. Pero sí, el tema de los datos es un reto. Los países del cono sur tienen muchos datos. Uruguay tiene un montón de datos, Argentina ahora ya no tanto, pero hay mucha publicación sobre Argentina. Chile totalmente transparente. Colombia totalmente transparente, Perú totalmente transparente, entonces hay un montón de países que se pueden estudiar y comparar. Entonces ahí, ustedes verán. El tema de democratización y desarrollo económico es interesante. ¿Solo existe ese tema? No, hay muchos más temas. Otro tema interesante de política comparada para una materia como esta, aunque nosotros veamos solo sistemas políticos y sistemas electorales, es, por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Violencia y política. ¿Quién se rebela? ¿Por qué se rebela? ¿Cómo se rebela? Y ahí vamos a ver, pues, el tema de la protesta y distintos tipos de protesta, ¿no? En ese sentido, violencia política, revolución social y movimientos políticos no convencionales, pues puede ser un campo de estudio muy interesante. O sea, hay mucho estudio de política comparada en esa rama. Se puede hacer un buen trabajo en esa rama. A mí me gusta más la anterior. A mí me gusta más temas institucionales o temas de desarrollo económico y democracia. Otro tema muy interesante de política comparada, el tema de los sistemas electorales. Eso lo vamos a ver. Pero nosotros vamos a hacer hincapié, por razones obvias, por sectores, en la fórmula. Nosotros vamos a ver distintas fórmulas. 3 fórmulas proporcionales y las 2 mayoritarias. Entonces, en ese sentido, ¿qué
¿Qué podría ser un trabajo de aquí? ¿Qué distrito es el más barato para entrar como diputado? ¿Qué distrito es el más caro? O compararlos. Se puede estudiar efectos de la lista nacional en el multipartidismo guatemalteco a lo largo del tiempo. Otro tema interesante. La lista nacional es un mecanismo compensatorio para meter minorías. ¿Funciona como tal o funciona de manera rara? Contra la teoría, digamos. ¿Funciona como dice la teoría que funciona? Que yo creo que en Guatemala sí. ¿O funciona contra la teoría? Comprobarlo, evidenciarlo en todas las elecciones. Para ver cómo ha funcionado. Y ver si la teoría tiene razón o no. El tema de la hipocresía. Hipocresía electoral, quiero decir. Que era un poco lo que veíamos el otro día. Es un tema muy interesante. El sistema guatemalteco se dice proporcional y que representa minorías. Está muy bien. Pero vimos que básicamente los distritos electorales con magnitud baja tienen efectos mayoritarios. ¿Eso se cumple en Guate o no? Comprobar eso. Esas son ideas un poco que hay que desarrollar y son todas muy interesantes. Esto no está totalmente estudiado a lo largo del tiempo. O sea, un estudio de estos tiene valor. A mí me callaron un par de veces. La teoría dice, magnitud baja, efecto mayoritario. Leas. ¿Qué significa magnitud baja? Hombre, pues 3, de 3 para abajo. 3 diputados por departamento, digamos, para abajo. ¿Qué departamentos tienen 3 diputados? ¿O menos? Zacatepeques. El Progreso. El Progreso, que ahora va a tener 2. Bueno, todos esos departamentos de menos de 4 o 3 diputados tendrían que tener un efecto mayoritario. ¿Qué es un efecto mayoritario? Avanzar hacia el bipartidismo. Eso es lo que dice la teoría. Pero yo no lo comprobé a lo largo del tiempo, lo comprobé en las elecciones pasadas. Y la fórmula, increíblemente, fue proporcional. O sea, en los departamentos que había magnitudes bajas, el resultado era proporcional. Explicaciones. Ya entramos en tecnicismo. No, alta fragmentación electoral. Como hay alta fragmentación electoral, la fórmula funciona muy bien. Claro, si uno saca 30, el otro saca 32 y el otro saca 33, diputado por cabeza. Pero tiene que haber alta fragmentación. Entonces vamos aumentando conocimiento. Claro, uno va diciendo, puchis, departamentos con magnitudes bajas, ¿por qué tienen efectos proporcionales? Hay que ir al porcentaje de votos. Si el porcentaje de votos es similar, lo que evidencia es que el voto está segmentadísimo, muy fragmentado en el departamento. Entonces hay que ver cómo es eso. O sea, si el voto está muy fragmentado, el efecto de la magnitud baja se anula. Y la fórmula funciona proporcional. Pero si no está muy fragmentado, el resultado es mayoritario. Bueno, pues todas esas explicaciones... No hay literatura en Guatemala que nos hable así. Entonces sería bueno generar literatura que sobre el país hablase así. Joder, esto es una maestría, para eso estamos, para generar eso. Entonces la idea es agarrar, pues eso, ¿esto se puede hacer por municipios? No, ya lo hicimos el semestre pasado. Entonces, el año pasado ya lo hicimos con su anterior promoción. Y salió espectacular. Salió espectacular. Tengo una base de datos de alcaldes brutal. Y el método es diferente, porque eso no es un método compartido, sino es un case study, un caso de estudio. Si solo vemos un departamento, pero podemos ver varios. Podemos verlos todos. Podemos verlos todos. En un Excel ya han llevado métodos cuantitativos. 22 departamentos. Ah, no han llevado. Ah, no. Bueno, podemos. Se puede distribuir. Pero el punto es comprobar eso a lo largo del tiempo sería muy interesante. Y sería un caso de estudio porque a veces luego agregamos todo en una publicación conjunta. Pero el punto, exacto, y agregamos todo, ponemos un marco teórico al principio y tal. Entonces, sí, podría salir, un documento de trabajo, podría salir. Más ideas. Hay otra idea muy buena, ¿no? Por si alguien la quiere copiar. ¿Cómo afectó el cambio de la forma electoral con los distritos? Es decir, el hecho de acercar
la mesa de votación a los electores benefició o no. Cabal. Esas son las preguntas. Ese tipo de cuestiones es política comparada, encaja. Lo podemos ubicar en estudios de caso, en casos desviados, en confirmación de hipótesis, en estudios alternolíticos o descriptivos. Lo podemos ubicar donde queramos, pero eso es política comparada. Y eso es lo que tienen que desarrollar. Ir pensando, ok, esta es la disciplina, es muy amplia, nosotros solo vamos a dar sistemas políticos y sistemas electorales. Pero ustedes, si les interesa, pueden ir más allá y estudiarlo. ¿Qué sé yo? A nivel municipal tenemos poca información. A nivel municipal es muy interesante. Estudiar el funcionamiento del gobierno local es muy interesante, sobre todo casos de éxito. A lo mejor todos los casos de éxito del gobierno municipal son producto de una financiación municipal propia, ¿claro?, que demuestra que si a lo mejor existiese descentralización o un mejor reparto de los fondos del Estado, los gobiernos municipales serían muy eficientes para resolver problemas de la ciudadanía. Claro, el punto es que como nuestro país es unitario y el 90% se lo quedan los tatas de la zona 1 y el 10% se reparte entre todos los alcaldes que andan jodidos, claro, el cargo político que más cerca está del ciudadano sufre. Y el que más lejos está del ciudadano vive re bien. Entonces eso no puede ser. A lo mejor si estudiamos los municipios que funcionan bien, lo que percibimos es que funcionan bien porque tienen recursos. Independencia. Exacto, independencia del gobierno central. Y es esa variable, ese patrón, la independencia, la que te acerca mucho a la ciudadanía y hace que le resuelvas problemas. Bueno, pues ahí tenemos una hipótesis para defender la centralización con cierta evidencia. La descentralización, perdón, con cierta evidencia empírica. O sea, se podría defender, pues a lo mejor hay que profundizar en la descentralización, apostando a los municipios, porque son las unidades políticas más cercanas a los ciudadanos y encima, en los casos que son independientes, funcionan relativamente bien. ¿Significa que es una fórmula perfecta? Pues no, pero a lo mejor es mejor a la alternativa actual, ¿sabes? Ese es el punto. Y de eso va la ciencia política, de ir generando diagnósticos, alternativas, ideas. Esto no tiene que ver con ser izquierdas o derechas. Hay gente de izquierdas que defiende la centralización, hay gente de derechas que defiende la centralización, hay gente de izquierdas que defiende la descentralización, hay gente de derechas que defiende la descentralización. La descentralización es una manera de organizar el territorio, las unidades políticas que hay en el territorio nacional. Yo me siento muy español, pero una España centralizada me hincha la vena. O sea, tienen que tener derecho a gestionar sus impuestos y a más o menos implementar políticas, porque son los que resuelven problemas de los ciudadanos. Solo faltaba que el ciudadano llamase y tuviese que desplazarse 300 kilómetros para resolver un problema, cuando tiene una unidad política cerca de su casa. Pues pero hay países en los que funciona mal la descentralización. Entonces, ver cómo funciona en Guatemala. Hay que ver gobiernos municipales que tengan éxito, y ahí hay que, para evitar sesgos, eliminar, bueno, ser conscientes de los sesgos. Yo entiendo que hay municipios, claro, que tienen muchas facilidades, los municipios que rodean a la capital. Pues claro, son ciudades dormitorio, pueden cobrar impuestos, tienen herramientas para obtener financiación. ¿Cómo habilitar esas herramientas para obtener financiación? Es un reto de la administración pública guatemalteca, ¿no? Pero ese estudio sería muy bueno también. Entonces, códigos tributarios municipales comparados, que nunca salió y el código en la Constitución misma dice. Por ejemplo. Sí, no. La idea es, vayan pensando, a ver qué hacemos y vamos a dedicar una sesión al sistema de citas, ¿verdad? Eso también quedamos que lo vamos a hacer con la compu. Es que pensé que el iPad pero este iPad, claro, el mío, está hecho mierda, ya tiene una traba vieja. Entonces ya no vale. Ahí ya todo modernidad, tiene que tener la entrada pequeñita y este es de los viejos, entonces no. Pero bueno, el martes voy a traer la compu y con la compu empezamos con el presidencialismo y dedicamos 20 minutos a sistemas de citas y la siguiente sesión igual, para así de forma un poquito mezclada ver todo. Piensen, vayan pensando en la idea, a ver qué sale, vayan pensando en la idea. Otro tema. ¿Cómo? ¿Escribieron sobre los POTS ya? ¿O las estrategias de reducción de la pobreza?
Los planes de ordenamiento territorial. No. Es eso. No. Podríamos ver si esa política pública funcionó o sí, no funcionó. Sí, sí. Y son de gobiernos anteriores. Sí, es otra idea buena, es otra buena idea. Los planes de ordenamiento territorial no los tenemos. Eso de los clústeres a mí me pareció muy interesante. Sí. Esa política pública es muy buena y aparte implica un debate que yo considero muy interesante. Yo doy clase en la Marra y mucha gente obviamente está en contra del POT y tal porque lo considera intervencionista. Yo a nivel personal no concibo la ciudad sin planificación. Otra cosa es que hay contenido, pero o sea, se puede batir del contenido, planificación. Esto es defecto politológico, algo de planificación tiene que haber. Pero es que si no sería un desorden. Y me avalo siempre en la evidencia empírica. Todo el mundo dice, ejemplos de ciudades así libres que espontáneamente gestionen el territorio. Joder, pues cuando vas a la lista es la capital de Nigeria, que así entre nos no es un buen ejemplo. O sea, los ejemplos de la espontaneidad y tal no son tan buenos. O sea, tiene que haber cierta planificación. Otra cosa es qué contenido debe tener la planificación. Comparar eso, estudios de éxito con estudios a lo mejor fracasados, porque también hay POTs que seguro han sido un completo fracaso, es muy interesante para diagnosticar patrones de éxito, si es que los hay. A lo mejor lo que descubrimos es que no hay patrones de éxito. Hay POT y PLOT. Los POT, que eran los planes de ordenamiento territorial, a los que yo me refería inicialmente, era hacer clústeres de desarrollo económico en el país. No solamente de ordenamiento territorial en la localidad. Eran como ubicar zonas de desarrollo. Por ejemplo, siderometalurgia, tal sitio. Industria pesquera, tal sitio. Cabal. Incluso hay un proyecto ahí que de esa planificación yo estoy o sea, esa ya estoy en contra yo. Bueno, pero podemos hacer un análisis. Sí, se puede hacer. El canal seco, que era parte de esa planificación de San Jorge y San Luis. Fíjense que, por ejemplo, yo creo, pero esto es suponiendo, ese modelo seguro que es más asiático. Sí, ese modelo... Sí, porque quien traía el apoyo eran ellos. Sí, ese modelo sí suena. Suena porque esa política pública se olfatea más asiática, es de influencia asiática. Porque ellos sí son muy planificadores a nivel nacional. Pero lo que tú decías, poner un idioma para buscar desarrollo, o sea, es una forma de... Progresista. Sí, ese modelo, yo ahí sí me sale la vena más liberal. O sea, hay que salir del closet ideológico. Entonces ahí yo salgo del closet ideológico. Yo no estoy a favor ya de ese modelo. Ese modelo es bien intervencionista, o sea, ubicar. Y yo no sé si las consecuencias inesperadas de ese modelo... Bueno, habría que verlo, cabal. Es que ahí hay que ir a lo empírico. Ahí hay que ir a lo empírico. Para ver si funcionaría aquí o no funcionaría. Ahí hay que ir a lo empírico. Yo soy más amigo del caos, claro. Claro, yo soy más amigo del caos. Pero a nivel urbano no. A nivel de ciudad no. Es que para nosotros también el tema... Sí. Bueno, pero pasa por una cosa que aquí les va a sonar algo conocido. La planificación tiene que tener enfoque de género. Aquí esto va complicándose ya. Va a sonar conocido. Bueno, la cuestión es que nos quedan 15 minutos. La cuestión es, piensen en el tema, la disciplina es amplia, cabe todo. Entonces, vayan reflexionando. La lectura del próximo martes, vamos a empezarla ahora, por encima. Ya he hablado con algunos de ustedes al principio, ¿no? Que nos hemos echado unas risas porque el manual, esto es mi culpa. Yo organicé la lectura del manual al revés. ¿Por qué? Así lo pensé. Alguien dice, pero no tiene sentido empezar el libro por el final. Yo creo que sí. Empezamos primero por sistemas políticos. Grande, macro. Sistemas políticos. Entonces, el primer capítulo que hay que leer para el martes es el dedicado al presidencialismo. El presidencialismo. Vamos a ver ahí el sistema político de los Estados Unidos y
tocaremos de manera superficial Guatemala. Guatemala, obviamente, ya han llevado estructura y funcionamiento del Estado guatemalteco, pues es obvio que ese tema no lo hay que tocar, ese ya lo sabe. Entonces, vamos a estudiar sistema político, el capítulo del presidencialismo. Luego vamos a ver el parlamentarismo, luego vamos a ver el semipresidencialismo. Está todo especificado en el programa. Una vez acabemos eso, como les decía en la presentación, hacemos el examen parcial de sistemas. Y ya pasamos a sistemas electorales, que es la primera parte del libro de Sartori. Entonces, en ese sentido, para la semana que viene, para el martes que viene, estudiemos el presidencialismo. ¿Qué es el presidencialismo? América es presidencialista. Es el modelo democrático americano por excelencia. América, la anglosajona, Estados Unidos y la latina, es presidencialista. Todas las democracias iberoamericanas y estadounidenses son presidencialistas. ¿Hay raras avis? Hay raras avis. ¿Quién? Canadá. Los canadienses son raros. Entonces, ¿los canadienses por qué son raros? Bueno, pues porque tienen una monarquía parlamentaria. La jefa del gobierno es su majestad. Y su majestad va de vez en cuando ahí y saluda a toda la madre y se vuelve palo. Entonces, su majestad, ¿qué implica? Su majestad implica que la jefatura del Estado reside en Londres, aunque la jefatura del gobierno se ubica en Canadá. El punto es, institucionalmente, eso implica que la Constitución canadiense es parlamentaria. El ciudadano no elige la conformación de un ejecutivo, elige la conformación de un parlamento. Y ese parlamento legislativo filtra a un poder ejecutivo. Es el ejecutivo que en el sistema político guatemalteco tiene legitimidad democrática directa, es un ejecutivo con legitimidad democrática indirecta en el Canadá. ¿Eso tiene problemas? Pues a lo mejor para los guatemaltecos sí, para los canadienses ninguno. Claro, los canadienses están encantados con su sistema. ¿Dónde hay ese sistema? Pero eso no es el modelo típico americano. El modelo típico americano es el presidencialismo. Obviamente, el más antiguo de todos es el de Estados Unidos. Aquí yo siempre digo lo mismo. Al final, mucho de echarle la culpa a España, mucho a Francia, mucho tal. Ya, pero el presidencialismo lo exportó Estados Unidos al resto de países. Es obvio, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el presidencialismo? Y es de lo que va a hablar Sartori en el manual. La primera es esa. El presidencialismo distingue la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno. El presidencialismo las fusiona, el parlamentarismo las distingue. En un modelo parlamentario, vamos a ponerlo aquí, sea república parlamentaria, sea monarquía parlamentaria, jefatura del Estado y jefatura del gobierno están divididas. En la república parlamentaria, no sé si han visto las noticias que está de moda, el señor Giorgio Napolitano, presidente de la República Italiana, un anciano venerable del Partido Comunista de 90 años que acaba de abandonar el puesto, es el presidente de la República, jefe del Estado. ¿Tiene el poder ejecutivo en sus manos? No. ¿El poder ejecutivo en qué manos está? En las manos del presidente del Consejo. Jefatura del Estado y jefatura del gobierno están divididas, ¿no? O sea, en nuestro sistema presidencialista no. Jefatura del Estado y jefatura del gobierno están fusionadas. Obama, Otillo, cariñosamente, no me llames Soto, llámame Otillo. Entonces, el punto es, Otto es jefe del Estado y es jefe del Ejecutivo, cabeza del Ejecutivo. En el sistema británico, jefatura del Estado, su majestad. Jefatura del gobierno, el primer ministro. Entonces da igual que hablemos de monarquías que de repúblicas. Problemas de eso. ¿Existen problemas por fusionar o por separar? Eso es una reflexión que hay que tener. Los que critican el presidencialismo dicen, sí existen problemas. Y la razón se la voy a hablar con muy malas palabras, que es como hablo yo. Existen problemas porque en el sistema parlamentario, si te cagas en el gobierno, no te estás cagando en el país. Y en el sistema presidencialista, sí. Claro. O sea, hablar mal del gobierno, tú estás hablando mal del Estado porque eres jefe del Estado.
En el sistema parlamentario no, porque Giorgio Napolitano lleva 15 años siendo presidente de la República y es un señor honorable. Y es una especie de contrapeso cuando los diputados en el Parlamento bloquean insultando al presidente del Consejo, que es donde reside el Poder Ejecutivo. O los sistemas monárquicos, en los cuales los reyes, digamos, son como un sistema de referencia ajeno a la política que tiene un valor diplomático, ¿no? Que a veces genera dinero, a veces no. Pero en los sistemas presidencialistas está fusionado. Los defensores del presidencialismo que dicen que esa crítica es estúpida, que de facto no existe. O sea, los defensores del presidencialismo dicen, eso de que hablas mal del país y hablas mal del país, eso es una fumada que no sirve para nada. En realidad no tiene implicaciones porque el Estado está más allá de la figura del presidente. Aunque el presidente sea nominalmente el jefe del Estado. Entonces, en ese sentido, tampoco hay otra crítica. Otra diferencia, la que hablábamos, la legitimidad democrática. En los regímenes parlamentarios, la legitimidad democrática siempre del Ejecutivo, siempre es indirecta. En los regímenes presidencialistas, la legitimidad democrática del Ejecutivo siempre es directa. En el Poder Legislativo, los dos tienen legitimidad democrática directa. Ahí sí que no hay ningún tipo de problemas ni, hasta cierto punto, de trabas en un sistema de votos. Eduardo, Sí. en Alemania. Alemania tiene un presidente de la República Federal, Joaquín Bock, se llama. Que lo cambian en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Y no pasa De hecho, no lo decide, de hecho, lo decide la población parcialmente. Y tienen una canciller, que es la cabeza del Ejecutivo, que es Miss Angela Merkel. Entonces, está la Merkel, que es dura como esta mesa. La Merkel. Lo que fue antes la Margaret, ¿no? Exacto. Lo que fue antes la Margaret, pero ahora la Merkel, que es más dura. A España jode más la Merkel, porque no para de joder con la deuda. Que tenéis que bajar la deuda. Y el español, sí, tal. La Merkel emana del Bundestag, que es la Cámara Baja alemana, y obviamente es un sistema parlamentario. Es decir, el ciudadano alemán, aunque veremos el sistema electoral alemán es particular, es individual, es mixto. Pero, o sea, el ciudadano alemán tiene una papeleta, la mitad de la papeleta es para un voto uninominal, y la otra mitad es una lista proporcional. Es un sistema mixto, la alemán. Pero el ciudadano alemán vota la conformación del Bundestag y el Bundestag elige a la canciller y la canciller elige a los ministros y los ministros son ratificados por la Cámara. Hay un punto en el modelo constitucional alemán que veremos y que diferencia los parlamentarismos, se diferencian entre sí. La canciller es responsable del coeficiente intelectual de sus ministros. Esto no es como Otto. El ministro va, el ministro falla y Otto dice, yo no tengo culpa. En Alemania sí tienes culpa. En Alemania, la cabeza del Ejecutivo, léase la canciller, es responsable del coeficiente intelectual de sus ministros. Es decir, si los ministros le fallan, ella es la responsable ante el Bundestag y eso puede provocar una moción de confianza o una moción de censura de parte del Ejecutivo o de parte del Legislativo. Es un problema. ¿Eso es así en todos los sistemas parlamentarios? No. En el sistema parlamentario italiano, que tiene un ejecutivo colegiado, no es estrictamente el presidente del Consejo el que tiene la responsabilidad. Es el colegio, en sí mismo el gobierno el que tiene la responsabilidad, se diluye. Pero el sistema alemán tiene nombre y apellidos, el canciller. Y en el sistema parlamentario británico, igual. Por eso el primer ministro se pega con todo el mundo en el Parlamento. Por eso envejecen. Yo digo una cosa, a mí me han lavado el cerebro. Siempre digo lo mismo. A mí me han lavado el cerebro para defender el parlamentarismo. Me eduqué en un sistema parlamentario. Me eduqué en todos los países donde estudié en los iguales eran parlamentarios. Entonces, ni modo, todas las clases eran estos presidencialistas no saben lo que es una democracia. Así les va y tal. O sea, haciendo chistes y tal. Entonces, el punto es: a mí me lavan el cerebro y no soy objetivo en esto. Pero hay una cosa que sí está clara y que sí es evidente. La cabeza del poder ejecutivo en un sistema parlamentario suda tinta, mucha más tinta que la de un sistema presidencialista.
Porque ir 2-3 veces a la semana a pegarte palos con 150, 200 tipos que están en contra de ti, ahí hay que valer. Y no todo el mundo vale. Y cuando uno ve discusiones parlamentarias en el Parlamento británico o en el Bundestag alemán o en el Parlamento de España, el que está responsabilizándose del Ejecutivo es un tipo que trabaja duro. Otra cosa es que uno diga, es que trabajan duro pero huevean. Bueno, a lo mejor huevean. O trabajan duro pero lo hacen mal. Bueno, a lo mejor lo hacen mal, pero sudan tinta, ¿eh? Les cuesta lo que hacen. No es estar ajeno a una institución que no te fiscaliza. En teoría los legislativos legislan, fiscalizan y representan. Pero en nuestro caso, yo creo que esto se puede poner en duda, ¿no? O sea, que representan, bueno, yo tengo mis dudas de que representen. Que fiscalicen es un chiste absoluto. Y que legislar si legislan, porque sacan un montón de leyes. Algunas no sirven para nada, pero sacan. Entonces el punto es, ¿el Ejecutivo sufre tanta presión del Legislativo en un sistema presidencialista? No. No. Y en Estados Unidos sí lo sufre porque cruzan las elecciones. Y en la mitad del término, como le ha pasado ahora a Obama, cruzan la elección, entonces ahí el electorado castiga al Ejecutivo cambiando el color del Legislativo. Entonces, claro, Obama se ahueva porque dice, puches, tengo un Congreso contrario a mí y me van a dar caña. Me van a dar caña, sí, pero yo no voy a tener que ir delante de ellos a pelearme. En un sistema parlamentario tienes que ir. Y no es fácil, me imagino que como todo te acostumbras. Pero en realidad, llegar ahí, delante, joder, en el Parlamento británico hay 644 diputados en la Cámara Baja, 700 en la Cámara Alta. Entonces, somos un Parlamento de 1.400 tipos ahí, la mitad, 700, con los colmillos así yendo por ti. O sea, porque te odian, claro. Entonces tú estás ahí, y la verdad es que cuando ves a los políticos británicos defenderse en el Parlamento, hombre, uno se siente orgulloso de lo que es un político notable. Porque es un tipo que tiene habilidad para recibir puñetazos. O sea, a las duras y a las maduras. O sea, no sé, bueno, si quieren vemos algún video cuando lleguemos al parlamentarismo de Margaret en los buenos tiempos. Margaret en los buenos tiempos, la dama de hierro, no era un mote que le han puesto porque era muy linda, era porque era... Vaya. O sea, cuando agarraba el micrófono le daba a todo el mundo, con nombres y apellidos. Y eso se ve, eso está grabado en el... Y eso tiene valor. Para mí es más... para mí es la esencia de la democracia. Es una hora en la cual hay un montón de gente atacándote y tú como ejecutivo te defiendes. ¿Que pierdes la confianza? Pues vamos a una moción. Los gobiernos no van a querer ir nunca a una moción, a no ser que la ganen. Esto es lo de siempre. Un poder ejecutivo nunca va a querer ir a una votación de censura o de confianza si no sabe que la va a ganar. ¿Pasa que a veces la pierdes? Claro que pasa. Cuando echaron a Berlusconi hace 2 años, él pensaba que iba a ganar. Él entró a la Cámara pensando que iba a ganar. Y 8 tipos de su partido le fallaron. 8. 8, un parlamento de 540. Entonces, ¿esos 8 te echaron ahí? Sí. ¿Esos 8 hubo que maizarlos? Claro, por supuesto. Hay que maizarlos. ¿Con qué los maizaron? A saber. Pero votaron en contra de Berlusconi. Berlusconi aparece en la Cámara, eso está en la base de Radio Televisión Española, la Cámara del Parlamento, y Berlusconi apuntó en su libreta 8 traidores y el nombre de los que le ofrecen. O sea, porque con el asesor del partido, pues claro, se la clavaron. O sea, Berlusconi pensó que esa moción la iba a ganar, la perdió. Pero eso es lo que tiene la política de bonito, ¿no? El morbillo ese. De decir, se la vamos a clavar, lo vamos a echar. Pues eso en el presidencialismo no sucede. Esa tensión no la tiene el Ejecutivo. Es acomodaticio. Es acomodaticio. No tiene, si quiere, estrés. Que es la crítica de Juan Mina. Que, ojo, el paper que subí es contrario a esta hipótesis. El paper que subí, que es hecho por un alemán, dice que de eso nada. Que el presidencialismo es tan bueno como el parlamentarismo. Yo les estoy diciendo por cómo a mí me lavaron el cerebro. O sea, a mí me lavaron el cerebro diciendo, fiscaliza mejor un régimen parlamentario.
Pero el paper que vamos a leer, Presidencialismo versus Parlamentarismo en América Latina, dice lo contrario. Porque Dieter Nolen, que es un iberoamericanista, dice eso no es tan fácil de reconocer, sobre todo en el corto plazo. Si vemos el largo plazo, gana el presidencialismo, que era lo que les decía antes. Pero bueno, también hay una cuestión en el parlamentarismo, ha cambiado más a lo largo del tiempo, ha sufrido más reformas. Entonces, en ese sentido, claro, es como más dinámica la forma. Pero incluso, vamos a ver, si solo cuantificamos, esto hay que tener elementos cualitativos, no solo contar. Si solo cuantificamos, los mejores sistemas políticos son monarquías parlamentarias. Es así. Si uno agarra el índice de The Economist, y ve los primeros 20 países en calidad democrática, Noruega, monarquía parlamentaria, Suecia, monarquía parlamentaria, Dinamarca, monarquía parlamentaria, Holanda, monarquía parlamentaria, Bélgica, monarquía parlamentaria, el Reino Unido, monarquía parlamentaria. Luego ya van las repúblicas, Finlandia, Alemania, Austria. El primer presidencialista es Estados Unidos, en el 20. Costa Rica, están los 30 primeros. Pero en realidad eso no es representativo. O sea, eso en realidad no nos dice la esencia. Hay algo más que eso. No puede ser solo contar. Bueno, aquí lo vamos a dejar y nos vemos el martes. El capítulo presidencialismo. A ver qué les parece Don Giovanni. O sea, no la ópera, Don Giovanni Sartre. Y le vamos a ir a los adelantos de Giovanni. A Don Giovanni lo van a acabar. Va a ser una